Christian Dior nace el 21 de enero de 1905, en Granville, una ciudad costera del norte de Francia. Crece en una familia burguesa acomodada gracias al negocio industrial Dior Frères, dedicado a la fabricación de fertilizantes y productos químicos, dirigido por su padre, Alexandre Louis Maurice Dior. Su madre, Marie-Madeleine Martin, mantiene un hogar organizado bajo valores tradicionales, marcado por la elegancia y el sentido del orden. Christian es el segundo de 5 hijos. Sus hermanos, Raymond, Jacqueline, Bernard y Ginette, conforman un núcleo familiar amplio y muy unido, donde los roles están bien definidos y donde se espera que los hijos, especialmente los varones, continúen el negocio familiar. Este ambiente estructurado influye en la personalidad reservada y observadora de Christian desde una edad temprana. Desde niño muestra un gusto especial por el dibujo, las flores y las actividades tranquilas, rasgos vistos por su familia más como pasatiempos que como una posible vocación. Recibe una educación acorde a su estatus social, basada en valores clásicos y en la expectativa de prepararlo para un futuro profesional respetable. Su adolescencia tiene lugar durante los años de la Primera Guerra Mundial, un periodo difícil para Francia, aunque la familia Dior no sufre daños materiales directos. Sin embargo, el clima de incertidumbre influye en el carácter introspectivo de Christian, que sigue alejándose silenciosamente del ideal empresarial que su padre tenía para él. Tras finalizar sus estudios secundarios, se traslada a París para estudiar ciencias políticas, una decisión motivada en gran parte por las expectativas familiares de encaminarlo hacia la diplomacia. En la capital, descubre un entorno cultural vibrante. Visita galerías, exposiciones y espacios artísticos que despiertan una afinidad profunda por el arte. En 1928, con apoyo económico de su familia, abre una galería de arte junto a un amigo. La galería exhibe obras de artistas jóvenes y modernistas y representa el primer intento de Dior de integrarse de manera profesional en el mundo artístico. La crisis económica de 1929 afecta gravemente al negocio y a la empresa familiar Dior, y finalmente la galería se ve obligada a cerrar en 1931, cuando la situación financiera se vuelve insostenible. Tras perder la estabilidad económica que había marcado su juventud, Christian Dior se encontró frente a un futuro incierto, sin empresa, sin rumbo y sin garantías. Lo que no imaginaba entonces era que aquella etapa de confusión estaba por abrirle, casi sin quererlo, la puerta a un mundo que aún no formaba parte de sus planes: la moda. Tras el cierre de su galería, Dior inicia un periodo marcado por la necesidad más que por la vocación. Para obtener ingresos, comienza a vender bocetos de moda a revistas y pequeñas casas de costura. Sus dibujos, elaborados con precisión y proporciones claras, encuentran demanda en publicaciones especializadas. Aunque esta actividad le permite vivir, Dior aún no considera que la moda sea su futuro profesional. A mediados de los años 30, su trabajo como ilustrador empieza a ser más frecuente. En 1938, obtiene un empleo como diseñador en la casa de Robert Piguet, un hombre respetado en París. Allí aprende procesos esenciales: cómo se organizan las colecciones, cómo se realizan las pruebas de prendas y cómo se trabaja con distintos materiales. Este contacto directo con el funcionamiento real de un taller de moda le otorga una base sólida y profesional. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Dior presta servicio militar en el sur de Francia por un periodo determinado. Tras su retorno, pasa a trabajar en la casa de moda Lucien Lelong, una estructura más amplia y organizada, donde se integra como diseñador. Durante la ocupación alemana, las casas de moda, incluida la de Lelong, continúan operando para sobrevivir dentro de las restricciones impuestas. La industria textil francesa se ve obligada a trabajar con racionamiento de telas, limitaciones de producción y regulaciones estrictas.
Dior contribuye al diseño de colecciones adaptadas al contexto austero del momento, con menor cantidad de material y enfoques creativos más contenidos. Este periodo, aunque difícil, le proporciona una experiencia crucial en técnicas de adaptación, organización y eficiencia. Aprende cómo sostener una empresa en circunstancias adversas y cómo preservar el espíritu creativo incluso en tiempos de escasez. Cuando la guerra concluye en 1945, Dior acumula más de 10 años de experiencia en moda. Posee un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la alta costura francesa y una comprensión global del negocio. Sin embargo, aún no ha dirigido una casa propia ni ha presentado una colección bajo su nombre. Con la guerra recién terminada y Europa intentando reconstruirse, Dior regresaba a París con más experiencia de la que jamás había previsto reunir. Había superado la crisis, la ocupación y la austeridad. Ahora, sin saberlo, estaba a un paso de encontrarse con la propuesta que cambiaría su destino para siempre. Tras la liberación de Francia, a finales de 1945, el empresario textil Marcel Boussac contacta a Dior con la intención de que dirija una de sus casas de moda en decadencia. Dior rechaza la idea de reformar una marca existente y propone crear una maison completamente nueva bajo su propio nombre. Boussac acepta y financia la nueva Maison Dior. La Maison Christian Dior abre oficialmente en diciembre de 1946, en la avenida Montaigne de París. El equipo inicial incluye costureras, modelistas y asistentes con amplia experiencia. Dior implementa un método de trabajo meticuloso, supervisando patrones, siluetas y pruebas de cada prenda. Su objetivo es ofrecer una ruptura estética frente a la austeridad impuesta durante la guerra. Durante los primeros meses desarrolla una colección basada en hombros redondeados, cinturas marcadas y faldas amplias. Este enfoque exige un uso considerable de tejido, algo poco habitual tras los años de escasez. La intención es clara: devolver a la moda francesa su feminidad, su volumen y su sofisticación característica. El 12 de febrero de 1947 presenta su primera colección ante la prensa internacional y compradores especializados. Entre las piezas más comentadas destaca el célebre traje bar, con su chaqueta entallada de silueta impecable y su amplia falda plisada, convertido desde ese día en el emblema del New Look. La periodista Carmel Snow, de Harper's Bazaar, describe la propuesta con ese nombre, una expresión que pronto se convierte en el título oficial de la tendencia. La recepción es excepcional y Dior se convierte en una figura influyente de inmediato. La colección genera tanto entusiasmo como críticas. Algunos celebran el regreso del lujo y la elegancia, otros cuestionan el uso abundante de materiales en un periodo de reconstrucción económica. Aún así, la Maison Dior se consolida rápidamente como una de las firmas más importantes de la posguerra, y Christian Dior adquiere notoriedad global en cuestión de meses. Aquella primera colección no solo devolvió la ilusión a un país cansado, también convirtió a un hombre discreto en el nuevo referente de la moda mundial. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El diseñador que había irrumpido con fuerza en París estaba a punto de descubrir lo difícil que sería sostener un éxito de esa magnitud. Tras el impacto del New Look, la demanda internacional crece de inmediato. Tiendas de Estados Unidos, Reino Unido y América Latina solicitan modelos y acuerdos de reproducción. Dior impulsa un sistema innovador de licencias internacionales que permite fabricar sus diseños en otros países bajo supervisión parisina. Este modelo empresarial genera ingresos constantes y expande la marca globalmente a gran velocidad. A finales de 1947, Dior lanza su primer perfume, Miss Dior, concebido para complementar el estilo de la Maison y consolidar una identidad estética completa que va más allá de la alta costura. Estados Unidos se convierte en el mercado principal. Dior viaja allí en 1948 para supervisar acuerdos y fortalecer relaciones comerciales. Gracias al sistema de licencias, la Maison alcanza una presencia internacional sin precedentes para una firma francesa de la época, situándose como un fenómeno global en apenas un par de años. La estructura interna de la Maison Dior se expande rápidamente. A comienzos de los años 50, emplea a cientos de personas en áreas como confección, comunicación, ventas, administración y archivo.
Dior se convierte en un representante destacado de la moda francesa y participa en actividades diplomáticas, culturales y oficiales. Aunque su carácter es reservado, comprende que su figura es ahora un símbolo internacional. El crecimiento continúa a un ritmo acelerado, pero con él también aumenta la presión sobre Dior y su equipo, que deben mantener un flujo constante de innovación y una presencia activa en múltiples países. La casa que llevaba su nombre ya era un emblema global, pero su crecimiento imparable exigía cada vez más de él. Y mientras la fama seguía expandiéndose, una carga silenciosa empezaba a acumularse: la obligación de reinventarse sin descanso. Durante los años 50, Dior presenta 2 colecciones de alta costura al año, cada una con más de un centenar de modelos. Su método de trabajo es riguroso. Revisa personalmente cada prenda, cada ajuste y cada patrón. El ritmo es constante y exige una dedicación absoluta. Cada temporada se espera de él una innovación clara. Dior responde con propuestas que modifican estructura, proporciones y siluetas. Tras la era del New Look, introduce nuevas formas reconocidas como la H-Line, estrecha, recta y sobria, desde 1954, y más tarde la A-Line, en 1955, que ofrece una caída más holgada y fluida. La industria y la prensa internacional observan cada colección con gran atención, obligando al diseñador a mantener una evolución estilística continua, coherente y reconocible, adaptando su visión a los nuevos tiempos sin perder su identidad original. Algunas colecciones reciben críticas por el uso abundante de material en un contexto económico aún sensible tras la guerra. Estas polémicas no reducen la demanda, pero sí alimentan debates sobre el papel del lujo en la posguerra. La estructura empresarial de la Maison Dior se vuelve más compleja. La casa incorpora departamentos dedicados a exportación, planificación, comunicación y estrategia comercial. Dior ya no puede ocuparse exclusivamente del diseño. Debe atender reuniones, compromisos públicos, viajes y decisiones administrativas que requieren su presencia constante. Para mediados de los 50, Dior comienza a mostrar signos de agotamiento. Los viajes frecuentes, la creciente exposición internacional y la presión creativa acumulada impactan su bienestar. En este contexto, empieza a preocuparse especialmente por la continuidad de la Maison y reflexiona seriamente sobre la necesidad de formar a un sucesor capaz de mantener su visión estética y su estructura de trabajo. Su éxito era indiscutible, pero el esfuerzo constante comenzaba a dejar marca. En este clima de tensión y cansancio, una figura inesperada entraría en su vida, ofreciendo no solo ayuda, sino también la posibilidad de asegurar el futuro de la Maison: un joven diseñador llamado Yves Saint Laurent. En 1955, Dior busca reforzar su equipo creativo. Entre los jóvenes aspirantes destaca un diseñador de apenas 19 años, Yves Saint Laurent, cuyas habilidades técnicas, claridad de dibujo y sensibilidad estética llaman de inmediato la atención de Dior. Lo contrata como asistente, iniciando un proceso de formación directa y constante. Saint Laurent se integra rápidamente en el desarrollo de las colecciones. Observa pruebas de prenda, estudia cortes, participa en ajustes y se familiariza con la estructura interna del taller. Dior le transmite los principios que sostienen el funcionamiento de la Maison: organización meticulosa, equilibrio de proporciones, precisión técnica y coherencia estilística. Durante los 2 años siguientes, la colaboración entre ambos se vuelve muy estrecha. El equipo reconoce que Saint Laurent posee una capacidad excepcional para asumir responsabilidades mayores. En 1957, Dior comunica a colaboradores cercanos, e incluso a ciertos miembros de la prensa especializada, que considera a Saint Laurent preparado para convertirse en su futuro sucesor. De forma progresiva, Saint Laurent comienza a participar en decisiones creativas y organizativas de mayor relevancia. Dior, consciente de su propio desgaste físico y del peso que recae sobre la Maison, desea garantizar una transición ordenada para preservar la identidad que ha construido.
El relevo queda prácticamente definido pocos meses antes de los acontecimientos inesperados que cambiarían el rumbo de la casa para siempre. Con un sucesor elegido y un legado casi asegurado, parecía que la Maison tenía su futuro bajo control. Sin embargo, el destino estaba a punto de interrumpir ese plan, cuidadosamente trazado, con un golpe tan repentino como irreversible. En octubre de 1957, Dior viaja a Montecatini Terme, en Italia, una reconocida estación balnearia, con la intención de descansar tras un periodo de intensa actividad profesional. Allí, el 24 de octubre de 1957, fallece repentinamente debido a un ataque cardíaco. La noticia provoca un gran impacto en Francia y en el extranjero. La prensa destaca su contribución a la moda internacional, su influencia en el renacimiento del lujo francés tras la Segunda Guerra Mundial y su papel decisivo en devolver a París el liderazgo en la alta costura. También surgen dudas inmediatas sobre la continuidad de la Maison Dior, un gigante creativo construido en apenas una década. En París, la dirección de la empresa activa el plan sucesorio ya previsto por el propio Dior. Yves Saint Laurent, con tan solo 21 años, es designado director artístico siguiendo la recomendación expresa del fundador. La decisión busca garantizar estabilidad y evitar interrupciones tanto en la creación como en las operaciones comerciales. A pesar de la conmoción, la transición se desarrolla de manera ordenada. El equipo del taller continúa su labor bajo la nueva dirección, manteniendo la metodología, la disciplina y la visión estructural que Dior había establecido desde la fundación de la Maison. El hombre que había devuelto la elegancia a un país herido ya no estaba, pero su obra no desapareció con él. Lo que dejó construido era demasiado sólido para desvanecerse. Y ahora comenzaba una nueva etapa: demostrar que su legado podía sobrevivir más allá de su propia vida. La primera colección dirigida por Yves Saint Laurent, presentada pocos meses después del fallecimiento de Dior, recibe una buena acogida. La continuidad estética contribuye a estabilizar la percepción pública de la marca en un momento de incertidumbre. La red internacional de licencias, creada por Dior en vida, permite que la expansión global de la Maison continúe sin interrupciones. En 1960, Saint Laurent es reemplazado por Marc Bohan, debido a su servicio militar obligatorio. Bohan consolida una dirección creativa más sobria y estable, en armonía con los principios estructurales y estéticos que Dior había definido. Su gestión aporta décadas de continuidad y equilibrio a la marca, manteniendo la esencia del fundador, a la vez que introduce una elegancia más discreta. A nivel histórico, Christian Dior es reconocido por haber revitalizado la moda francesa tras la Segunda Guerra Mundial, por haber creado un modelo empresarial basado en licencias y diversificación, y por haber elevado la alta costura a una dimensión internacional sin precedentes. Su contribución no fue únicamente estética, también transformó la organización empresarial de una maison de moda y definió estándares que muchas casas contemporáneas todavía siguen. Hoy, la Maison Dior continúa siendo uno de los principales referentes del lujo en el mundo. Sus directores posteriores han reinterpretado la visión original del fundador, adaptándola a cada época sin perder su esencia. El impacto de Christian Dior sigue presente en la industria global, donde su metodología, su estructura y su sensibilidad estética continúan influyendo en diseñadores y marcas de todo el mundo. La Maison que Christian Dior levantó desde cero continuó creciendo mucho después de su muerte, adaptándose a nuevas generaciones sin perder la esencia que la hizo única. Así, el diseñador que comenzó dibujando para sobrevivir terminó dando forma a uno de los nombres más sólidos de la historia de la moda. Un legado que sigue vivo, evolucionando con el tiempo, pero siempre fiel al espíritu del hombre que lo creó.